Vamos a hablar del ordenamiento educativo humano, porque esa humanidad que existe entre todos y en común nos une, a veces se nos olvida y no sabemos cómo desarrollarla. El ser humano ha de educarse en tres grandes áreas que desarrollen su humanidad. El niño nace en un ambiente social compuesto por 6 personas, 2 padres y 4 abuelos, que son o deben ser responsables de la orientación y desarrollo humano del recién nacido. Digo deben porque el recién nacido, si desarrolla su humanidad en la decencia, sinceridad y respeto, puede llegar a ser una bendición para los padres y abuelos, mientras que si desarrolla el artificio egoísta del narcisismo mintómano o irresponsable, ese recién nacido será un constante dolor de cabeza y dolor compartido por todos los miembros de esa familia. El recién nacido está compuesto por dos naturalezas, una naturaleza altruista instintiva que se encarga de la protección, conservación y reproducción del animal humano que hay en él, o que hay en todos nosotros, y otra naturaleza humana altruista que es consciente, inteligente y con la capacidad de dominio sobre los instintos de ese animal humano que hay en todos nosotros. La naturaleza instintiva desarrolla el animal humano mediante ejercicios, descanso, alimentación, hidratación y protección del cuerpo físico. El instinto de protección protege la vida alarmando ante el peligro con una dosis de ansiedad por encontrar un lugar seguro o de angustia en el caso de no hallar salida a ese peligro. El instinto de conservación indica el alimento necesario para nutrirse, así como el agua necesaria para hidratar el cuerpo y el tiempo necesario de descanso para recuperar nuestras fuerzas. El instinto reproductor reproduce a la necesidad de perpetuar la continuidad de la especie humana. El animal humano está regido por el instinto animal, eso es así en todos nosotros. El desarrollo de la naturaleza humana exige de una educación humana particular y adecuada desde el nacimiento del infante hasta su posterior deceso en la tercera edad. Dejemos a un lado el desarrollo del animal humano porque de eso se encargan los instintos de protección, conservación y reproducción, y vamos a centrarnos en el desarrollo de la naturaleza humana que nos conecta a todos. La primera caracterización humana es la de la incondicionalidad. La naturaleza humana original es fundamentalmente incondicional en lo afectivo, en lo cognitivo y en el cumplimiento de los deberes. La naturaleza afectiva se entrega por el bien del otro, atendiéndolo, entendiéndolo y estando atento a sus necesidades fundamentales. La naturaleza cognoscitiva se entrega incondicionalmente ante la razón o ante la verdad del juicio justo o del juicio ajustado a la realidad de las cosas. Y la naturaleza conductiva o voluntad es altruista ante el cumplimiento de las necesidades o deberes. Por lo tanto, la naturaleza humana es ante todo incondicional, es decir, no es egoísta. El egoísmo es un artificio humano. La naturaleza humana es consciente, libre, autónoma y responsable. El individuo está compuesto por capacidades y habilidades. Las capacidades humanas son la emoción, el intelecto y la voluntad. El ser humano siente como siente también el animal humano. Siente sensaciones de agrado, desagrado, de alegría, de tristeza, de placer o dolor, de soledad o de pánico escénico, pero la naturaleza humana es diferente a la del animal humano. Comparte sensaciones que otros sienten, incluso siendo totalmente desconocidos. ¿Cuántos de ustedes han llorado frente a una película o han saltado frente al gol de la selección al país que pertenecen? ¿Quién no se sintió intranquilo al ver cómo caían las Torres Gemelas o ansioso al ver que la ayuda humanitaria no podía llegar a los venezolanos? Sensación es un exceso o una carencia de lo normal, del estado ajustado de acomodo con lo adecuado. Por eso cuando nos preguntan ¿cómo estás? Si estamos acomodados en una situación normal, en nuestro estado de confort, respondemos simplemente bien. Sentimiento es el recuerdo de una sensación. Los sentimientos solo pueden compartirse con quienes los han sentido. Por eso en ocasiones nos cuesta sincronizar con quienes han sentido sensaciones distintas a las nuestras. Si nos aislamos del extranjero o el extranjero se aísla de nosotros por sentir que somos distintos, porque hemos vivido experiencias distintas y tenemos sentimientos diferentes. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario y responder con lo adecuado. La emoción no se transmite, se intercambian sentimientos pero no emociones. La naturaleza humana siente de manera universalmente inclusiva.
cosa que nos diferencia de la naturaleza animal instintiva que responde únicamente al círculo de sus inmediatos o a las necesidades de la manada o de su especie. Los animales sienten de lo inmediato, de lo que perciben, de lo que ven, de lo que tocan o de lo que se les acerca. Pero la naturaleza humana siente sensaciones de lo invisible, del pasado, del presente y del futuro, de los sentimientos de otros, de las realidades de otras especies, en otros momentos y en otros lugares. Incluso siente de lo que se imagina, de realidades ficticias o de fantasías. Los animales sienten y disponen de sentimientos o recuerdos de las sensaciones, pero no disponen de una capacidad emocional universalmente inclusiva. La naturaleza humana conoce y comprende, por eso es capaz de enseñar a otros. La naturaleza animal instintiva conoce pero no comprende, por eso no puede enseñar fuera de las normas del instinto. Un pájaro conoce cómo realizar su nido y es un verdadero ingenio de la arquitectura al poner una ramita junto a la otra. El ave conoce, así como el chimpancé conoce cómo sacar las hormigas del hormiguero, pero no comprende cómo lo hace, por eso no es consciente de su actuar y no lo puede enseñar a otras especies que se le encuentren cerca. Los animales, peces, insectos o aves conocen aspectos de su diario operativo, pero no disponen de la inteligencia analítico-comparativa para evaluar porque carecen del criterio consciente. La naturaleza humana es creativa, no solo por imitación, sino también por inducción, deducción, discernimiento y análisis que están en una dimensión superior a la naturaleza instintiva del animal, que imita pero no crea. Un loro puede repetir algunas palabras, pero no crea un lenguaje con esas palabras. Una yunta de bueyes pasa casi toda su vida arando el campo, pero son incapaces de arar un solo surco por sí solas. Los animales imitan pero no crean. El instinto se limita a sus funciones y no puede superar sus facultades porque no son progresivas. El instinto de protección protege, el instinto de mantenimiento mantiene y el instinto reproductor reproduce. Pero hasta ahí llegan, nada más. Ahora, la naturaleza humana es progresiva e ilimitada. Es amplia y libre de optar por la alternativa válida para uno o por la alternativa válida para todo. Cuando la alternativa válida para uno en particular beneficia a la totalidad, el individuo se libera de la acusación, del reclamo o del rechazo del inmediato no beneficiado. Pero cuando la elección de su alternativa es únicamente válida para uno o para un grupo y no es válida para todo, el individuo se enfrenta al reclamo, acusación o rechazo del resto de los no beneficiados. La naturaleza humana es autónoma, es capaz por sí sola de descubrir cuál es su origen, su identidad y su propósito. No necesita maestro que le enseñe a ser humanamente normado. Cada uno debe normalizarse en la naturaleza humana. Inteligencia es la capacidad de reconocer el juicio justo y todo humano es inteligente. Por lo mismo, no necesita profesor que le indique lo que debe descubrir por sí solo con su inteligencia para calificar autónomo. Auto significa uno mismo y nomo es ley. La naturaleza humana es responsable, responde siempre a lo preferido, libre y voluntariamente, responde al cumplimiento del máximo deber válido en importancia. La naturaleza humana es consciente del momento y lugar, del presente, pasado y futuro. Es capaz de desarrollar lenguajes y compartir sentimientos, conocimientos y experiencias. El potencial humano particular y como especie es infinito en su variedad de formas y manifestaciones. El progreso de ese potencial en ingenio se ejercita mediante el hábito constante del desarrollo humano. El ser humano hace lo que sabe y sabe lo que hace. De eso se deriva la necesidad de establecer un criterio basado en el sentido común. El sentido común reconoce el sentido de la vida, el ideal humano, el origen de lo humano y la verdadera identidad humana. El recién nacido en particular, o en primer lugar, ha de recibir la teoría de las conductas emocionales afectivas, de atender, entender y estar atento a las necesidades fundamentales familiares. La teoría de las conductas cognoscitivas o intelectuales siendo siempre prudente, firme y templado en el encuentro de la verdadera razón o del juicio justo. Y la teoría de las conductas laborales o creativas, dominando los instintos de protección, conservación y reproducción. En segundo lugar, el joven, de entre 7 y 14 años aproximadamente, debe reconocer la teoría de la educación moral, ética y estética. Moral ideal, moral legítima y moral de las normas y moral también de las costumbres, comprendiendo y practicando la ética en las relaciones interpersonales, interfamiliares e intertribales, fundamentales para el desarrollo de la estética, del bien hacer, del bien decir y del bien pensar. Luego de que el joven logre su atractivo en lo legítimo, decente, trasciende una tercera etapa de desarrollo humano entre los 14 y 21 años.
En tercer lugar, el hombre reconoce y practica la teoría de la salud social, individual, familiar y tribal. La teoría de la salud física mediante el instinto de protección, conservación y reproducción. La teoría de la salud mental mediante el desarrollo humano, emocional, intelectual y motivacional. Deberíamos de comenzar a analizar este proceso de desarrollo humano, pero veo que se me va el tiempo del celular y lo vamos a dejar para una próxima exposición. Os agradezco vuestro interés en estas charlas y os dejo abajo mi teléfono por si queréis participar de los talleres o si queréis que nos comuniquemos vía webcam. Muchas gracias.